vamos a hablar con nuestro próximo invitado porque cumple 15 años de haber desaparecido Arturo Uslar Pietri, más no su pensamiento más vigente que nunca. Antonio Ecarri, que es presidente de la Fundación, se tomó la molestia de hacer un recuento de algunas de las notas más importantes de Arturo Uslar Pietri, que decía, por ejemplo, su emblemática frase, sea de él o no sea de él, pero él fue el que la hizo famosa y por eso se dice que fue él el que la dijo sembrar el petróleo. Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pedro, buenas tardes. Bueno, recordar a Uslar es recordar a uno de esos venezolanos universales, de esos gigantes, ilustres, civiles venezolanos que dieron muchísimo desde la literatura, desde la economía, desde la comunicación, desde la educación, que lo dieron todo por Venezuela. Y en un momento de tanta confusión, de tanta depresión colectiva, de tanta preocupación, de tanta angustia, pues recordar a un héroe civil venezolano que nos alertó muchísimas cosas, que esto pudiera incluso llegar a pasar, todas estas cosas que hemos estado viviendo, pues yo creo que se hace también inevitable. Y una de las cosas que Arturo Uslar pedía es que las fechas importantes no eran solamente para desfiles, ni para sacar fotos, ni prender velas, ni mucho menos, sino era para hacer profundas reflexiones sobre Venezuela y sobre el futuro de Venezuela. Entonces, un día donde estamos recordando que hace 15 años se fue Arturo Uslar, mañana se van a cumplir esos 15 años, se hace obligatorio un análisis y una reflexión sobre Uslar. Este año es muy importante para la Fundación, Pedro, porque este año se cumplen además 80 años del editorial de Sembrar el Petróleo. Ahora, el 16 de mayo, se cumplen 110 años de su natalicio y la Fundación cumple 10 años de este trabajo que hemos hecho de mantener vivo el pensamiento de Uslar Pietri. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, primero hemos creado una unidad de investigación y seguimiento a la economía venezolana. Nos hemos dedicado, como tú bien sabes y todos los que nos están viendo, del trabajo de la Fundación en materia educativa, de nuestro trabajo social. Este sábado, por cierto, graduamos a 40 mujeres de nuestras casas del Lápiz del Oeste de Caracas. Es decir, que tenemos una agenda social permanente donde ponemos en práctica el pensamiento de Uslar. Pero lo más importante hoy, Pedro, es la inmensa crisis venezolana. La crisis venezolana que ya dejó de ser crisis para ser colapso. Yo quería pasar, Antonio, entonces un pedacito de ese resumen que tú hiciste, donde aparece una histórica entrevista con Marcel Granier, y yo quiero que oigan con cuidado lo que dice Arturo Uslar Pietri. Lo vigente que está. Porque es como que si lo estuviera diciendo en este momento. Es decir, que tanto nadar para morir en la orilla. Vamos a escucharlo. Yo no soy un opositor. Yo no tengo ningún interés en que no tenga éxito porque creo que Venezuela necesita que tenga éxito. Desgraciadamente creo que la forma en que se está atacando las cosas y las maneras como el gobierno ha adoptado para enfrentarlas no conducen hacia su solución, sino hacia su agravamiento. Podríamos perdernos en los efectos, tratando de corregir efectos, si no vamos a la causa. La causa de toda esta inmensa crisis que afecta a todas las formas de la vida nacional es determinable, ha sido determinada y se conoce. Es el crecimiento monstruoso del Estado que llegó a reemplazar a la sociedad entera, a desvirtuarla, a convertirla en una sociedad pensionaria, una sociedad subsidiada, en una sociedad sin iniciativa propia y sin capacidad propia de dirigirse y de crear riqueza. Y el crecimiento monstruoso, coetáneo con esto, claro, del gasto público y consecuencialmente del déficit. El gasto público, lejos de disminuir, va a aumentar. La presión inflacionaria va a continuar y los precios van a seguir subiendo con todos los fiscales de precios que quieran. Porque no hay quien pueda detener la devaluación de la moneda con ese gasto excedente. Y lo que es peor, el aparato estatal, Marcel, lejos de reducirse, que se había pensado con las privatizaciones y con otras cosas se iba a reducir, ha aumentado igualmente, Marcel, porque la crisis bancaria ha hecho que el Estado venezolano sea hoy el dueño de la mayor parte del negocio bancario en el país. De modo que en lugar de disminuir el tamaño del Estado, las atribuciones del Estado y las ocasiones de enriquecimiento ilícito se han multiplicado de una manera escandalosa. Pero decir en este momento que la inflación va a disminuir, que los precios no van a subir, cuando estamos haciendo todo lo posible porque la inflación suba, porque el gasto público sube, es sencillamente insensato.
Llama la atención que esto lo dijo hace más de 30 años y mira, se habla todavía de que falló fue el modelo rentista, pero ¿cómo es que después de 30 años sigamos teniendo un sistema rentista? Ahorita no es renta porque no tenemos ingresos por el petróleo, prácticamente ganamos $1, es lo que dice el sector oficial. Mira, Pedro, ustedes lo acaban de ver al propio Uslar afirmar algo que nada más hace ratico que estábamos escuchando aquí a Juan Pablo Lalqueaga, lleno además de intenciones, de propuestas de Conindustria, pero escuchar a Uslar nos da es una profunda reflexión, y es que los venezolanos tenemos que reflexionar. El modelo no sirve, el modelo hay que sustituirlo. No vamos a poder resolver el problema de la inflación, no vamos a poder resolver el alto costo de la vida, no vamos a poder resolver ninguno de los grandísimos y gravísimos problemas que ya han generado un colapso general en Venezuela. No se van a resolver si no sustituimos el modelo económico. Y para sustituir el modelo económico hay que sustituir el modelo político también. Porque Venezuela salió de una crisis ya estructural a un colapso estructural. Porque esto es una situación ya muy grave y es absolutamente insostenible, Pedro. Venezuela es el peor país de la OPEP, porque eso es algo que tenemos que aclarar. Ayer en el conversatorio que teníamos en la Casa Uslar Pietri, con José Manuel Puente, vimos un estudio terrible, donde nos ven nada más y nada menos que somos el peor país de la OPEP, es decir, el peor país petrolero, con el peor desempeño económico. Es decir, que no solamente es un problema de que cayó el precio del petróleo, es un problema de desempeño económico del país. Si hace 30 años Arturo Uslar Pietri, ese programa es del año 95, que hace 20 años Arturo Uslar hablaba de estos problemas, esto se agravó y llegó a este colapso donde usted no tiene ni pan para rellenar, ni para hacerse un sándwich. Sí. O sea, es un país que está en un estado completo de colapso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pero tú hablas del cambio de modelo económico. ¿Tiene que ser un modelo como los Estados Unidos o puede ser un modelo como el que está implementando Cuba, como el que tiene China desde hace unos años, que es de libre mercado y ya la está considerando la Unión Europea hacerlo así? ¿Qué tipo de modelo? ¿Qué hablas tú? Fíjate, nosotros somos partidarios, Pedro, e incluso déjenme decirles que acabamos de firmar, estamos llegando a un acuerdo con la Fundación Konrad Adenauer, con Liderazgo y Visión, con la Universidad Central de Venezuela, para abrir un diplomado en Economía Social de Mercado. Hay miles, pero cientos de buenos ejemplos en el mundo de países que estaban peor que el nuestro y lograron salir de él. ¿Con qué? Con una sustitución de modelo serio. Hay un modelo socialista atrasado, decimonónico, de corrompido, que tiene a la sociedad completamente de rodillas, como lo decía Uslar. Bueno, ahora no está de rodillas, está prácticamente en cuclillas, eso es peor. O sea, la situación es terrible. Pero ya este loro no aprende a hablar, este loro viejo no va a aprender a hablar. Esto hay que sustituir tanto el modelo político como el modelo económico. ¿Y cuál es la vía frente a ese socialismo atrasado? Economía social de mercado. Ahí está el modelo alemán, fue el modelo que abrió la economía, pero vamos a dejar también al mercado hacer lo que le da la gana. No, ahí tiene que haber un Estado, pero un Estado serio, un Estado que no se mete en el juego, sino un Estado que vigila que las reglas del juego se cumplan. Y un Estado que apoye a su industria, que salga y venda nuestros productos. Que respete a la industria. Pero es que ¿quién se le va a ocurrir venir a invertir a Venezuela cuando tienes un Estado que se robe y apropia los bienes de la gente? Pero en Cuba están recibiendo miles de industriales y están abriendo una maquila. Qué bueno que me tocas el tema de Cuba. Mira, Cuba entendió que ya su modelo no funciona, que su modelo no es viable, y acaban de generar un modelo económico y una transformación económica formidable. Y lo están generando. Bueno, cuando Jorge Roy fue presidente de Fede Cámaras, decía, ojalá que tuviéramos nosotros una ley de inversión extranjera tan buena y tan moderna como la que acaba de aprobar Cuba hace unos años. Tú mismo hiciste un programa especial, aplaudidos por todos, donde vimos el puerto de Mariel. Gracias. El puerto de Mariel es un puerto extraordinario, que lo hicieron además. ¿Tú sabes a quién se buscaron los cubanos? ¿A Bolivariana de Puertos, que tienen los puertos de Venezuela hecho un desastre? No. Se buscaron a la autoridad portuaria de Singapur, que es el país más capitalista del mundo, para que le administrara el puerto. Entonces, ¿qué necesitamos los venezolanos? Pero con mano dura, porque allá tiene mano dura en Singapur las autoridades. Claro, pero es que un Estado tiene que ser serio. Tú vas para ese país y ves los centros comerciales llenos de productos de todo el mercado. Porque no van contra la corriente. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Un sistema económico que tenga sensatez. Sí, Antonio, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguimos conversando. Perfecto. Y para que me cuentes más sobre ese conversatorio que tuvieron ayer en la Casa Uslar, sí, tu casa, Antonio Ecarri, presidente de Fundación, Arturo Uslar Pietri, @AEcarri. Ya regresamos con más para ustedes con todo el pensinito.